Desde que en mayo el presidente Gustavo Petro dijo que iba a ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a denunciar el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con las FARC, porque el Estado colombiano había incumplido lo firmado, había una gran expectativa por saber qué iba a decir realmente el presidente Gustavo Petro, entre otras cosas, porque tras ese pronunciamiento dejó esparcir la idea de que iba a proponer la convocatoria a una constituyente, porque el acuerdo de paz se lo permitía, precisamente para cumplir lo que hasta ahora el Estado no había cumplido. Esa constituyente prácticamente se haría por decreto, sin necesidad de que siquiera pasara por el legislativo, porque según esa interpretación de lo firmado, eso era posible. Esa lectura del acuerdo de paz la hizo en su momento el ex canciller Álvaro Leiva, y el presidente la adoptó inicialmente. Si yo aterrizo esto en la importancia que tiene, y las organizaciones populares cogen esto, no porque crean en la FARO, ¿no? Además ya como movimiento político, pues tiene que luchar mucho para ganarse el corazón de la gente, pero esto es un documento del pueblo, esto es un documento de la nación colombiana. Y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que me dijo la periodista es que entonces yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ella hace sus cálculos, pero tiene esa fuerza. Sin embargo, pasaron los días y este debate solo se volvió a avivar cuando se supo del nombramiento de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior, porque en sus primeras declaraciones volvió a hablar de constituyente y dijo que iba a emprender un proceso de contactos con los diferentes partidos políticos y fuerzas políticas para encontrar un acuerdo con miras a iniciar un proceso constituyente, una convocatoria a una constituyente, la cual iba a hacerse de acuerdo al marco establecido por la Constitución de 1991, a diferencia de la que proponía Álvaro Leiva, que era por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso. Esa propuesta volvió a levantar de nuevo la polvareda y produjo una reacción del expresidente Juan Manuel Santos, que dijo lo siguiente. Dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos. Solo una simple pregunta. ¿Qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? Mi mensaje al ministro Cristo y al gobierno es: dedíquense ojalá a implementar el acuerdo de paz, como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en Nueva York. Que el gran acuerdo nacional sea alrededor de este propósito y el de recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso del sistema de salud. Un acuerdo nacional para unir a Colombia en torno a estos temas que a todos preocupan y a todos nos interesa, recibiría un amplísimo respaldo. A esta reacción se sumó también la posición del Partido Comunes. Los ex jefes de las FARC tampoco acompañaban esta constituyente, así estuviera enmarcada dentro de los parámetros establecidos por la Constitución de 1991.
Por todas estas razones, el discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas era muy esperado. Sin embargo, el discurso que le escuchamos ayer a Gustavo Petro ante las Naciones Unidas fue muy distinto al que nos había anunciado hace unos meses, cuando habló de constituyentes y de que iba a denunciar el acuerdo de paz por incumplimiento del Estado. Primero, no pronunció la palabra constituyente, que fue una propuesta que prendió innecesariamente un debate del que todavía no salimos. Precisamente cuando la Constitución del 91, de la cual el nuevo movimiento político M19 fue parte y muy importante, cumplía 39 años de existencia. Habló, eso sí, de la necesidad de hacer un acuerdo nacional para implementar lo que no se ha podido asentar del acuerdo de paz firmado en el 2016. Y habló específicamente de un nuevo instrumento, de un fast track, para presentar todas las reformas con el propósito de que en menos tiempo se pudieran aprobar por parte del Congreso, reformas que tienen que ver con el punto 1 de La Habana, que es todo el desarrollo del agro, con la reforma política, con la reforma a la justicia. Para los que no sepan qué es fast track, les contamos que fue un instrumento que se utilizó en el gobierno de Juan Manuel Santos y que le permitió pasar en tiempos muy reducidos pues todas las leyes que reglamentaron el acuerdo de paz. Entre las normas que se aprobaron está, por ejemplo, la amnistía a los rebeldes, la creación de su partido político y las 10 curules que hoy están ocupando, y el marco jurídico para crear lo que hoy se conoce como la JEP. Quien estuvo detrás de todo ese proceso, curiosamente, es nuestro invitado de hoy, que en ese momento era ministro del Interior, pero del gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy acaba de ser nombrado como nuevo ministro del Interior, pero del gobierno de Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo. Bienvenido. El presidente Gustavo Petro, ministro, pues finalmente no habló de constituyente, como ya lo habían anunciado varios medios de comunicación. No se metió en ese bollo, cosa que nos conforta, pues porque es como abrir una caja de Pandora. Pero sí planteó un acuerdo nacional para llevar a cabo, a través del fast track, una serie de reformas para implementar las partes del acuerdo que todavía están en el limbo. Y como también ya se sabía, Gustavo Petro planteó que buscará ampliar el periodo de la implementación de los acuerdos por 7 años más. Además de que propuso que se ampliara las zonas PEDET a las áreas más pobres que rodean las grandes ciudades. Ministro, es evidente que este es un discurso completamente distinto al que el presidente anunció en meses pasados y que la tesis del ex canciller Álvaro Leiva, que era precisamente la de utilizar el acuerdo de paz para hacer una convocatoria a una constituyente, no va más. Ya se precisó con claridad que una constituyente o una eventual constituyente tiene que ser fruto de un acuerdo nacional y tiene que ser ajustada a la Constitución. Todas las teorías que había antes ya quedaron descartadas. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? No la convocatoria de una constituyente, ni mañana, ni pasado mañana, ni un proyecto de ley, no existe ninguna idea de eso. Lo que viene ahora es, con base en el acuerdo de paz, eso sí, ahí sí, empezar a tratar de construir, María Jimena, un acuerdo nacional para poder hacer unas reformas. ¿Cuál es la idea del gobierno? Pero esa no era la idea desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder. Sí, pero ahora con base en el acuerdo de paz. Fíjese usted que es el elemento nuevo, con base en ese parrafito, que no da para una constituyente, pero sí da como un mandato para el acuerdo de paz. Digámoslo, yo creo que eso queda claro. Pero lo otro es que siempre se ha hablado de acuerdo nacional, pero no nos hemos aplicado
a convocarlo a hablar con la gente. El famoso parágrafo del acuerdo con las FARC, que según el exministro Álvaro Leiva, le da la posibilidad al presidente de convocar una constituyente casi que por decreto, y que para muchos es una interpretación surrealista de lo que realmente dice este parágrafo, es el siguiente. Para consolidar aún más las bases de la paz, se convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional. Para Leiva, ese acuerdo político pues equivale ya a una asamblea constituyente. Afortunadamente esa lectura parece haberse abandonado de acuerdo con lo que se le escuchó al presidente Gustavo Petro en Nueva York. El párrafo del acuerdo de paz da para hablar de un acuerdo nacional que va mucho más allá de la implementación del acuerdo de paz. Entre otras cosas, porque no se necesita una constituyente para implementar el acuerdo de paz. Exactamente. Se necesitan todavía reformas legales y constitucionales. Por eso, entonces. En eso tiene razón el presidente. Ha habido obstáculos en el Congreso, no se avanza suficiente. A nosotros lo que más nos interesa es la implementación en los territorios del acuerdo de paz. Y eso no necesita ninguna reforma legal ni constitucional. Eso necesita ejecución, articulación, seguimiento, y por eso el presidente ha dado la instrucción a todo el gabinete y a todo el equipo de paz de hacer un plan de choque. Yo veo un compromiso claro del presidente con la implementación del acuerdo de paz, de hacer un plan de choque para los próximos 2 años, para mostrar resultados el 7 de agosto del 26. Pero más allá del acuerdo de paz está el acuerdo nacional. ¿En qué consiste, María Jimena? Aquí no volvimos a hablarnos ni a escucharnos. Yo llegué 7 años después al ministerio y lo que he encontrado, más allá de los gobiernos y eso, es la degradación total del debate público en el país. La polarización, la violencia verbal, nadie se pone de acuerdo en nada. Y yo puedo pecar de ingenuo o de optimismo, pero yo creo que a este país le hace falta una alta dosis de valeriana. Y yo creo que el papel que modestamente puedo cumplir es tratar de bajar los ánimos que están muy caldeados, porque si seguimos en esta, María Jimena, en el 2026 vamos a tener una campaña electoral muy compleja desde el punto de vista de la violencia. Entonces yo lo que digo es, para terminar este punto, vamos a hablar con el Consejo Gremial, con organizaciones sociales y sindicales, con los empresarios, ya hablamos con los gobernadores, con los alcaldes, y digamos, oiga, ¿será que no podemos mandar el mensaje a la sociedad colombiana que nos ponemos de acuerdo en 2 o 3 puntos? Después de unos meses, esto no es de mañana o pasado mañana, con una metodología clara. Y si llegamos a ese acuerdo sobre las 2 o 3 reformas institucionales, no es la agenda social del gobierno en el Congreso, que necesita el país, pues al final de esas conversaciones, el gobierno ha pensado que un mecanismo para ajustar la Constitución, y eso puede ser la constituyente, pero si al final de las conversaciones hay acuerdos sobre las reformas, que es lo importante, no sobre la forma, sí, y nos dicen, mire, es mejor sacarla por consenso vía acto legislativo en el Congreso, o es mejor, si están saliendo ayer surgió una idea, no, están saliendo unas, pero las institucionales pero es que no todas, hace 20 años no salen. Cuando uno es minoría en el Congreso, usted sabe muy bien porque es congresista, pues toca hacer acuerdos políticos. No, pero los gobiernos con mayoría, es que no solamente el gobierno Petro, el gobierno Santos nos hundieron 2 veces la reforma política, pero la de la justicia. Nunca hablaron de constituyente. No, claro, no hablamos. Pues, obviamente cada gobierno es distinto, pero, por ejemplo, ayer surgió una idea en la reunión con los gobernadores, María Jimena. Hay gente que no le gusta el Congreso, hay gente que no le gusta la constituyente, y algunos de los gobernadores dijeron, y si uno hace un acuerdo nacional sobre 2 o 3 reformas, y para que participe el constituyente primario, para que haya participación popular, convoca un referendo sobre esas 3 reformas para darle un mandato al Congreso ciudadano para que tramite las reformas. Son todas las ideas que vamos a escuchar y vamos a ir recopilando. Pero la forma para nosotros es lo de menos. Lo importante es que el país entienda. A uno lo que no le pueden decir es que este país
saquemos aparte las reformas sociales. Esas están en trámite en el Congreso, esperamos en diciembre. Esperamos que no se tranquen por este proceso que se está iniciando. Es que no tiene nada que ver, sí, uno no excluye lo iniciar. otro. Por el contrario, Sí, el diálogo va a aclimatar las reformas. Vamos a sacar la reforma a la salud concertada y vamos a sacar la reforma laboral concertada, que ya empezó un proceso de concertación. Sí, muy interesante porque se bajaron de la defensa de los derechos sindicales a los derechos individuales. Y es un avance para los trabajadores de Colombia. Y mientras tanto, vamos a discutir reforma política, reforma de la justicia, reforma del ordenamiento territorial, a ver si llegamos a un acuerdo. Vuelvo e insisto. Y si nos acordamos, pues nos ponemos de acuerdo en el procedimiento. Y si hay consenso para tramitar en el Congreso los actos legislativos, lo que no nos pueden decir es que este país está bien con el centralismo o está bien con su sistema político o con la justicia que tenemos hoy. Pero volvamos a la intervención del presidente, que yo creo que plantea varios puntos muy interesantes. El primero es que veo que por primera vez hay un acuerdo con los firmantes de paz, con el Partido Comunes, para implementar de verdad el acuerdo, cosa que no había sucedido antes. Y esa es una muy buena noticia para el país. Tanto es así que en la ONU, antes de que hablara el presidente, Gustavo Petro, habló un representante del Partido Comunes, por primera vez desde la firma del acuerdo, Diego Tobar, quien además relató los desafíos inmensos que están viviendo muchos de los firmantes de paz, como los de Miravalle, quienes tuvieron que salir forzados de su territorio por la violencia de las disidencias de las FARC. Nos parece fundamental y urgente fortalecer la coordinación interinstitucional y reforzar la intervención estatal integral en los territorios. Como fue convenido en La Habana, el acuerdo de paz depende para su implementación integral del trabajo coordinado de 53 entidades del Estado y de 15 instancias que hoy se encuentran sin producir los resultados que se esperaban, cerca a cumplir 8 años de implementación. Ministro, es evidente que el presidente Gustavo Petro decidió primero no ir a la ONU a decir que denunciaba el acuerdo por incumplimiento por parte del Estado, lo cual sonaba bastante surrealista, de nuevo, sino que lo que está diciendo es que va a iniciar un plan de choque para que en los 2 años que le quedan se implementen las cosas que no han podido implementar y que de hecho no se implementaron durante el gobierno de Iván Duque, que como bien lo dijo el propio presidente Gustavo Petro, fue un gobierno que desde que llegó al poder lo que quiso fue hacer trizas la paz y redujo el acuerdo a un tema de PEDETS y a agilizar la reincorporación de los firmantes de la paz, cosa que tampoco sucedió porque ni siquiera les aprobaron las amnistías. ¿En qué consiste realmente, ministro, este plan de choque para implementar un acuerdo que ni en el punto 1, ni en el punto 2, ni en el punto 3, pues se ha llevado a cabo? A ver, la intervención del presidente tiene o tuvo dos capítulos fundamentales. Uno, reiterar el compromiso del Estado colombiano con la implementación del acuerdo de paz, que me parece a mí fundamental, porque todo esto que había de la denuncia del incumplimiento y esto. Segundo, destacar los avances que ha habido en materia de inversión, que los hay, que los hay en estos 2 años de gobierno. Yo estuve mirando cifras y todo, yo mismo me sorprendí. Es lento, pero bien. Yo creo que ha faltado ahí estrategia, coordinación, que la gente vea más los resultados en los territorios. Los hay, sin ser satisfactorios y sin ser lo que quisiéramos todos. Va a destacar esos avances y va a destacar que este gobierno, o destacó que este gobierno en los últimos 2 años ha invertido muchos más recursos que en los 4 años del gobierno Duque, y los avances no solamente en reforma rural integral,
que ahí también hay avances y hay frustraciones, sino lentos. también en la inversión en los municipios, PEDETs fundamentalmente. Ahí se están haciendo un trabajo importante para desarrollar los planes con enfoque territorial. Ese es como el primer capítulo. El segundo es decir que evidentemente, yo creo que eso corresponde a la realidad, han existido obstáculos para la implementación del acuerdo de paz. Basta ver las objeciones de la ley estatutaria de la JEP por parte de Duque, que retrasó la puesta en marcha del sistema de justicia transicional. Basta ver también la lentitud del Congreso para aprobar reformas constitucionales y legales. La reforma política, volvemos al tema, no la aprobó nunca el Congreso, que está contemplada La del catastro. en el acuerdo, el catastro multipropósito. El propio tema de la jurisdicción agraria han dado lento Ya también, llegó, ya va avanzando, ya falta avanza. todavía la ley ordinaria. La falta de ley. Sí. Entonces va a hablar de los obstáculos que ha tenido, y el principal obstáculo, además de los obstáculos legales del Congreso, el principal obstáculo, obviamente, el de los recursos. Hay una angustia de la falta de asegurar todos los recursos que se necesitan para la financiación y la lentitud del Estado colombiano para cumplir. Pero lo importante aquí es que yo veo un presidente con gabinete de paz dando instrucciones a todos los ministros de concentrarse en los territorios, en la implementación del acuerdo, y allí es con esa angustia del incumplimiento, de que no se avanza con la celeridad suficiente y que los años no van a alcanzar. Entonces, de común acuerdo con comunes, que se conversó el lunes en la reunión con comunes, plantearle al Consejo de Seguridad y plantearle al país la discusión. Habrá que mirar qué camino se puede emprender para ello, que se pueda extender la vigencia del acuerdo de paz por unos años más, para garantizar el cumplimiento total, especialmente a la gente en los territorios. Cualquier ampliación va a ser importante. Digamos, yo creo que también es un acto de transparencia y de franqueza del presidente con la gente que está esperando la paz en los territorios. Es decir, mire, de aquí al 2030 y con los recursos que tenemos hoy, no se va a poder alcanzar. Pero además planteó un plan de choque estos 2 años de implementación, porque los recursos son insuficientes, pero hay del presupuesto general de la nación, de las regalías, de Local Paz, que se lo robaron todo y que además comprometieron vigencias hacia el futuro, María Jimena, de Local Paz, para que se desaparecieran los recursos, pero todavía quedan recursos. Entonces es armar un plan de choque, un paquete en estos 2 años para invertir en los 19 departamentos en donde están los 16 zonas PEDETs. Una de las noticias que a mí me pareció interesante, que se conoció incluso antes de que el presidente viajara a Nueva York, fue primero la reunión que tuvo con, como usted bien lo ha recordado aquí, con la gente de Comunes. Eso me pareció importante porque desde luego Comunes había sacado un comunicado en el que no estaba de acuerdo con la convocatoria a una constituyente, ni tampoco con la interpretación que había hecho Álvaro Leiva de que lo que se firmó en el acuerdo de paz le daba potestad al presidente para hacer una convocatoria a una constituyente. Pero lo segundo es que de esa reunión que se hizo en Palacio días antes del viaje del presidente, salió la noticia de que se volvía a reactivar la CECIBI. Repito, la CECIBI, que es un nombre que es feo y que nadie conoce, es nada más ni nada menos que la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del Proceso de Paz, que se creó de manera bilateral para que se estableciera un escenario en el que se debía medir el cumplimiento de las partes del acuerdo, tanto por parte de las FARC como por parte del Estado. Ese organismo medular que fue muy importante en el gobierno de Juan Manuel Santos y del cual usted fue fundador y parte, Juan Fernando, empezó a caer en desgracia en el gobierno de Iván Duque, que prácticamente lo ninguneó y quedó reducido a polvo. Y voy a decir una cosa que le cuesta a uno decir, el gobierno de Gustavo Petro tampoco lo revivieron, solo ahora, cosa que me parece que es una buena noticia si hayamos perdido 2 años.
El hecho de que se estén otra vez recuperando instituciones como la CECIBI, ¿qué significa, ministro Cristo? Y es un instrumento, la CECIBI, fundamental. Eso tampoco fue un invento de última hora. Esa es una de las cosas que se acordaron, tengo entendido, que es volver a la bilateralidad en la implementación del acuerdo. Porque lo que hizo Duque fue coger el acuerdo de paz, interpretarlo a su manera y, entre comillas, implementarlo a su manera. Solo los PEDs. Aquí los pasos que vamos a dar es fortalecer la CECIBI. Volver otra vez a volverla a la vida. Es que yo no sé si usted recuerda, María Jiménez, lo recordamos en esa reunión del lunes, que la primera CECIBI por parte del gobierno era el ministro del Interior, que era el suscrito, vuelvo a ese potro, el ministro del posconflicto, que era Rafael Pardo, y el alto comisionado, que era Sergio Jaramillo. Y por parte de las FARC, 3 de los excomandantes. Se le bajó el nivel totalmente y obviamente la gente que va ahí es muy capaz y conoce, pero tiene que tener el empuje político para poder. Y la comisión, a la gente se le olvida, la gente habla de CECIBI, para quienes nos están escuchando. Hay que decir que es la comisión de seguimiento, impulso y verificación del acuerdo. Esa comisión es un instrumento muy importante para incluso hacer acuerdos, para interpretar el acuerdo de paz, interpretarlo de una manera, de otra y hacer más efectivo su cumplimiento. Teniendo en cuenta lo que usted nos está contando, que por un lado va a haber todo este paquete de reformas que son las reformas pendientes, que forman parte de la agenda de cambio que prometió Gustavo Petro a su llegada al poder, y que por el otro va a estar este proceso para lograr un acuerdo nacional con el fin de sacar adelante las reformas que tienen que ver con la implementación del acuerdo, y que usted mismo ha dicho que son 2 procesos distintos. Vuelvo y le pregunto, ¿cómo va a navegar en esas 2 aguas? Le quedan 2 años para que las 2 cosas funcionen y una no ahogue la otra. Le voy a dar mi opinión sobre eso. Yo creo que es exactamente al contrario. ¿Por qué? Va a ayudar este proceso de la búsqueda de un acuerdo nacional, de atemperar los ánimos, de diálogo con todos los sectores, para que la concertación y el acuerdo no solamente implique lo que se está pensando en reformas institucionales, sino termine incidiendo favorablemente en el clima que se necesita en el Congreso para hacer reformas moderadas, reformas concertadas. Por ejemplo, comienza el periodo del Congreso el 20 de julio. Lo que vamos a hacer es no presentar, como siempre pasa, un paquete de reformas sin siquiera consultar las bancadas, ni socializar, ni nada, sino vamos a ir mirando. Ya viene la laboral, esa no tiene problema, ya tiene su rumbo. Más se concertó que antes. Es muy importante, y hay una alta grado de concertación que yo creo que va a facilitar su trámite. Muy buena ministra. Sí, y va a facilitar su trámite. Y se está concertando la de salud, se va a seguir socializando la de salud. Ese sí me parece. Para mirar en qué momento se presenta, con qué procedimiento y si podemos ponernos de acuerdo, que ya en los textos, acuérdese que ya antes de que terminara la legislatura hubo anuncios de acuerdos con las EPS, hay que socializar con las bancadas y facilitar, pero también se habla de la Ley Estatutaria de Educación Superior, hay que definir que llegó hasta el final y estaba... Exacto, pero hay que definir si se vuelve a presentar o no. Hay una ley de pequeña minería de la que nadie habla, que es fundamental para el tema del conflicto armado. Allá es donde están financiando, igual que la coca, la violencia. El presidente ha anunciado una ley de servicios públicos, hay que estudiar, pero vuelvo y le digo, por este carril se va a trabajar en el Congreso esa agenda de leyes, pero el clima que logremos consolidar, y yo soy optimista, ya comenzamos las conversaciones con todos los sectores, frente al acuerdo nacional, va a terminar ayudando, influyendo en la agenda en el Congreso, porque el Congreso tampoco es una burbuja ya que está encerrada y eso. Hay un acuerdo nacional, o avanzar en conversaciones puede ayudar a bajar los ánimos también en el Congreso. Bueno, usted también va a tener que estar en la jugada política que es muy importante para cualquier gobierno que quiera hacer todo lo que quiera hacer el gobierno de Gustavo Petro en estos 2 años que le quedan. Y me refiero al proceso para
elegir presidente de la Cámara y presidente del Senado? Y se lo pregunto porque usted tuvo una reunión con parte de la bancada del Partido Verde, colectividad a la que le tocaría la presidencia de la Cámara. Y causó gran conmoción el hecho de que no estuviera invitada una de las candidatas que tiene más opción, o por lo menos que tenía más opción antes de que usted llegara, que es Catherine Miranda. No es un secreto que todos los gobiernos intentan que las presidencias de la Cámara y del Senado sean favorables al gobierno de turno. Y en este caso ustedes, pues evidentemente sí necesitan de un presidente del Senado que esté comprometido con el cambio y de una presidenta de la Cámara que esté en la misma disposición. ¿Cómo va a jugar usted esos naipes? Y si es cierto que en lugar de Catherine Miranda, el que está sonando es el representante a la Cámara afín a Carlos Amaya, el gobernador boyacense con el cual usted, doctor Cristo, también tiene buenos lazos políticos. El tema es muy sencillo. Aquí el gobierno lo que está pidiéndole a todas las bancadas es que se respeten los acuerdos que se hicieron hace 2 años, ni más ni menos. Al partido y el gobierno y el presidente nos vamos a entender institucionalmente con quienes resulten elegidos. Yo no creo que ningún presidente de Senado y Cámara en este momento que vive el país vaya a frenar o vaya a engavetar unas reformas. Finalmente las mayorías son las que se expresan, tampoco el presidente puede, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces lo que estamos pidiendo es que se cumplan los acuerdos. En el Partido Conservador hubo consenso total en su bancada. Cepeda. Votaron todos. Efraín. Hubo un consenso, eligieron a Efraín Cepeda, el gobierno respeta ese consenso, respeta ese acuerdo. El presidente conservador tendrá que dialogar con la bancada del pacto, etcétera, para dar garantías. Vamos a dialogar también con él, no lo hemos hecho. Y se van a hacer convenios burocráticos también, porque a Cepeda le quitaron su botín burocrático. Porque el Partido Conservador, Cepeda está en la oposición, pero el hecho de el hecho de que no comparta la reforma no quiere decir que uno no se pueda acordar institucionalmente para que no las torpedee y para que deje que se ¿a cambio de qué, ministro? Las mayorías, de un acuerdo institucional. No a cambio de cuotas burocráticas. Para absolutamente para nada, porque es que el presidente del Senado, vuelvo y digo, hay una opinión pública, hay una ciudadanía afuera esperando reforma, él no simplemente puede engavetar y decir yo no meto esto. No, ese tema no se lo ha planteado. El gobierno lo que quiere es un entendimiento institucional con Cepeda, respetando la posición que tenga va a pasar en la el Cámara? Partido Conservador. Y en la Cámara, en la Cámara los acuerdos señalaban que era el Partido Verde el que tenía el derecho a postular la presidencia de la Cámara. Y el Partido Verde está dividido, para nadie es un secreto. El Partido Verde está profundamente dividido entre el petrismo entre quienes acompañan al gobierno y quienes con el paso de estos 2 años han ido avanzando en una posición de oposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Partido Verde? Para volver allí, que están divididos, hay 8 o 9 representantes de un lado apoyando al representante Salamanca y 5 o 6 apoyando a la representante Catherine Miranda. Nosotros esperábamos que el Partido Verde tuviera un solo candidato. Creo que eso va a ser difícil. Ahí entiendo que están pidiendo que haya una bancada para votar internamente. Ojalá lo logren, ojalá voten internamente y el que salga de ahí internamente va a ser a la Cámara, pues el gobierno está pidiendo que se cumplan los acuerdos. Ahora, si no se ponen de acuerdo, como parece que ya es difícil que se pongan de acuerdo, y van a plenaria, pues obviamente la plenaria será la que tiene que decidir y las distintas bancadas. Ahora, el gobierno convocó para hablar de agenda legislativa a los representantes, y hablamos de todas estas reformas que hablamos ahora. ¿Por qué? Entonces dicen, ¿por qué no invitan a los otros? Porque los otros ya están en oposición al gobierno. Nosotros vamos, la semana entrante tenemos reunión con la bancada liberal, que está apoyando al gobierno, con la bancada conservadora y esto que está independiente. Y es normal, yo creo que con esa reunión se arma una tormenta, todos los presidentes convocan las bancadas, hablan de agenda legislativa. Aquí pareciera que hay unas cosas
que del ejercicio de la política, de las facultades de un jefe de Estado, la colaboración armónica entre los poderes, que siempre se han hecho, que parece que ahora las quieren prohibir y arman un gran escándalo, una cosa medio Ministro, a usted absurda. también le va a tocar otra cosa, es hacer todas las ternas, o por lo menos estar en el proceso de ternas. No, esas las hace el presidente. Yo sé, pero ay, no, pero no va a participar usted también en ese proceso como ministro del Interior. Le toca a este gobierno hacer ternas para la Defensoría y va a tener un congreso en este momento en medio de todas estas reformas y del proceso constituyente que va a tener que elegir a un procurador. El Senado, por lo pronto. Sí, es el ejercicio normal de las facultades. Se vence el periodo del defensor, hay que elegir un nuevo defensor. El presidente manda la terna a la Cámara, la terna toda la hace el presidente. ¿Y qué ya hay una decisión. ¿Qué es cuál? Que es que la terna va a ser de mujeres, igual que la terna de fiscal. Yo creo que es un gran avance para el país. No ha habido defensora pública, no sé si estaba defensora del pueblo mujer en los 30 años de existencia de la institución. Primero hubo fiscal mujer que defensora mujer. ¿Y ya sabemos algunos de los nombres de mujeres que pueden formar parte de esa terna? No tengo ni idea, la verdad no he hablado con el presidente de ese tema, será una conversación, pero alrededor del presidente durante toda su vida, por su trayectoria, por lo que ha significado, su trayectoria política, hay muchas mujeres muy capacitadas, defensoras de derechos humanos, lideresas de derechos humanos, abogadas, trabajadoras en esos temas. Yo estoy convencido, no tengo ni idea quién será, que se puede conformar una muy buena terna. Y en el caso de procurador es distinto, porque hay una participación de las Cortes, además, de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente terna 1. Nosotros, ¿qué pensamos en abstracto? Todavía nos falta mucho todavía para que el presidente tenga que enviar el nombre. La actual procuradora termina su periodo en enero. Es que lo ideal para el país es que se pueda elegir un procurador general de la nación o una procuradora que garantice que no va a ser instrumento ni de gobierno ni de oposición para golpear a los contradictores políticos. Una procuraduría independiente, yo creo que es importante en este momento para el país, con un gran peso político, ponderación, y que pueda ayudar más allá de las funciones de la Procuraduría, también a crear un clima de entendimiento institucional. Yo le voy a hacer una pregunta, y esta es la última, le prometo, y que tiene que ver con una persona que es muy cercana a usted, que es Pipe Córdoba. Se lo digo porque todo el mundo dice, es que como son amigos, Pipe Córdoba, que sí quiere ser procurador y que ha hecho todo lo posible. Pero ya no puede ser procurador. Bueno, es ya. Quedamos así, o sea... Sí, pues eso ya no es discusión de nada. Entonces se está planteando... hay un montón, creo que se vencen. ¿Sí? Hoy no se imagina, no le doy nombre, la cantidad de solicitudes, citas de gente que se va a presentar a la Corte y tal, y que quieren conversar con el gobierno, y vamos a conversar con mucha gente para escuchar y mirar cuál puede ser la mejor opción. Este es un proceso lento de construcción de consensos. Sí. Yo creo que al país no le sirve hoy ningún procurador radical de un lado u otro. Necesitamos un procurador ni corrupto, que convoque, no, mucho menos, obviamente, que garantice transparencia. Vamos a ver cómo avanza, hasta ahora está comenzando, y usted sabe cómo es ese proceso de elección en las Cortes. Yo creo que falta todavía. Lo que veo por el ambiente es que va a haber un montón de candidatos inscritos en las dos Cortes y empezará ese proceso, y el gobierno y el presidente estarán evaluando. La decisión final, obviamente, en el caso del nombre que manda el presidente, pues la tomará el presidente a su leal saber y entender. ¿Cómo se siente usted hoy, Juan Fernando, habida cuenta de que usted estuvo hace 8 años, ¿sí? Fueron 8 años también al frente del Ministerio del Interior, en un proceso que era, pues, parecido al que se está iniciando hoy, que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. En ese momento usted jugó un papel muy importante para enfrentar sobre todo a una derecha que se opuso en el Congreso con todos los argumentos posibles, algunos de ellos bastante deleznables,
al acuerdo de paz y que además estaba un poco envalentonada porque acaba de ganar el plebiscito y de llevar al poder a Iván Duque, un presidente que, como bien lo dijo Gustavo Petro, pues hizo trizas la paz. Sin embargo, usted después decidió emprender un camino independiente. Montó su partido En Marcha y en la primera vuelta de las elecciones pasadas estuvo con Sergio Fajardo hasta el final, como dice usted. Y en la segunda vuelta usted decidió, en representación de su partido En Marcha, votar por Gustavo Petro. Y luego de 2 años, en momentos en que el Consejo de Estado le quitó la personería jurídica a su partido, decidió aceptar la cartera del Ministerio del Interior. ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué país está encontrando desde el poder? Yo fui 3 años ministro del Interior del presidente Santos. Me siento muy honrado y muy orgulloso de haber participado en ese gobierno, de haber ayudado a construir el acuerdo de paz, a su implementación, de haber impulsado, la gente se le olvida, la reforma del equilibrio de poderes que prohibió la reelección presidencial, que era fundamental para este país mantener esa prohibición. Y ahorita con los defensores de derechos humanos que estábamos reunidos les hice la siguiente reflexión, que yo creo que es la mejor respuesta para usted, antes de hablar del presidente Petro o de uno. Yo le decía en estos días, voy a confesar ya aquí lo que he dicho en privado estos días a algunos amigos, a mí lo que más me impresiona estos 7 años, más allá de la evaluación, hace 7 años salí del ministerio, de Duque o de de los gobiernos y eso, es, creo que lo dije al principio, la degradación del debate democrático en este país. O sea, este país es otro, por lo que tú quieras, no sé, podemos hablar de las redes sociales, eso ya podemos hacer otro programa. De los trinos también, podemos hablar de los trinos. No, te digo. Y trinos presidenciales también. También, de todo el mundo. Es que cuando uno no se habla a la cara, cuando uno no se ve a los ojos, cuando uno está en la controversia a través de las redes, yo creo que así es difícil construir consensos y así es difícil. Uno tiene que ver a su contradictor, tiene que exponerle, tiene que esto, y hemos olvidado eso. Ahora, yo creo que está sucediendo en las democracias del mundo entero. Todo el tiempo. Pero el bache, el abismo entre el 2016-17 a hoy es impresionante. Igual que en el tema de orden público, porque la no implementación del acuerdo de paz, los 4 años perdidos con Duque, y lo hemos hablado aquí varias veces, hicieron que se presentara un crecimiento geométrico de los grupos violentos, que obviamente yo reconozco que en estos 2 años tampoco se ha podido frenar como se quisiera. Y esa es una gran tarea. ¿Cómo veo yo al presidente? Un presidente hoy obsesionado con la ejecución, que entendió que estos 2 años hay que mostrar, son los años de mostrar resultados. Un presidente muy comprometido con temas como el de la educación pública muy a fondo, con el tema de la reforma rural integral muy a fondo también, y con esas agendas sociales. Un presidente afanado por hacer mucho, ¿no?, en los 2 años que le quedan, que entre otras cosas, por eso la ciencia ficción esa que se inventan potenciales candidatos del 26, que es que la constituyente, reelección y eso, está muy afanado porque sabe que el 7 de agosto... Yo lo tengo claro. Ahora, que... Un presidente que está pensando que su proyecto político, como todos los presidentes, con otras personas, vaya adelante, pues es absolutamente natural y democrático y serán los colombianos los que definan. Pero aquí vamos a tener elecciones de Congreso en marzo del 26, vamos a tener primera vuelta en mayo del 26, vamos a tener segunda vuelta si nadie saca el 50 en junio y va a haber un nuevo presidente de Colombia, no sé de qué sector político, a hoy, posesionándose el 7 de agosto. Lo demás es cuento. Entonces tratemos de debatir no con tantas mentiras, no con amenazas, no con los temores de la gente, sino sobre los problemas del país hacia el futuro. Muchas gracias. Y buena suerte, porque si se logra finalmente en estos 2 años gestar un acuerdo nacional para implementar lo pactado en el 2016, Gustavo Petro podrá ser recordado como el presidente que enrutó de nuevo
al país hacia la paz. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.